seguros que este esfuerzo de solidaridad académica gremial será de gran utilidad entre todos los participantes. A nuestro expositor, doctor José Ramón Cosío Díaz, quien no requiere presentación por su amplio aporte a la vida jurídica de nuestro país, le damos las gracias por su generosidad, por compartir con nosotros su tiempo y conocimientos, y quien es un reconocido jurista mexicano. La sesión de preguntas y respuestas al finalizar la exposición del doctor José Ramón Cosío Díaz estará a cargo de nuestro colega y amigo, doctor Fernando García Sáenz. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, don Teodoro, por la invitación al Colegio de Notarios de Mazatlán y a los notarios, a los amigos notarios de otras entidades federativas. Hace unas semanas, el Colegio de Notarios de aquí de la Ciudad de México, donde yo radico, me invitó a dar una charla con nombre de la notaria Rosa María Ávila. Y la verdad que fue un ejercicio muy interesante porque estuvimos hablando acerca de las posibilidades, de los retos del notariado, y uno de ellos tuvo que ver con los derechos humanos. Y también hace pocos semanas me invitaron del Colegio de Notarios de Veracruz, particularmente de Jalapa, para hablar también de estos temas con motivo de los 200 años. Entonces quiero agradecer al notario Teodoro Lem y a Fernando García Sáenz, de quien tuve el gusto de ser profesor hace ya algunos años, hablar de este tema. La manera en la que me parece que debemos acercarnos a este asunto es la siguiente. Cuando muchos de ustedes, yo, estudiábamos Derecho, existía una separación un tanto tajante, hay que decirlo, entre las actividades, los procesos, los órganos constitucionales o previstos en la Constitución y las cuestiones que estaban referidas en las leyes. Creo que esta era una figura decimonónica, desde luego, pero que arrastramos durante buena parte del siglo XX mexicano. Y esto lo que significaba es que quienes hacían derecho privado en cualquiera de sus modalidades, o derecho social en cualquiera de sus modalidades, pues tenían una separación muy grande respecto, insisto, a la Constitución. Pareciera inclusive como si fueran dos mundos que por momentos no se tocaran. Colóquense ustedes los que vivieron esa época o los que inclusive no la vivieron, pero la estudiaron, de los años yo creo que hasta los 80s, 90s del siglo pasado, en los cuales pues estábamos con esta situación dual. Quienes hacían derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, derecho notarial, pues aprendían, conocían, veían sus códigos y sus leyes pertinentes e iban construyendo, digamos, su mundo en este caso. Lo que pasara en términos constitucionales, pues les tocaba muy poco, inclusive en relación con el juicio de amparo. Este era un problema de las autoridades públicas en un sentido tradicional. Sin embargo, me parece que cuando comienza a darse el proceso de cambio con motivo de los derechos humanos, particularmente, las imbricaciones entre la Constitución y el resto del orden jurídico empiezan a ser cada vez mayores. Dicho de otra manera, se empieza a constitucionalizar y se empieza a constitucionalizar por vía de los derechos humanos la idea de la totalidad o la permeabilidad, déjenme decirlo así, de estos derechos humanos y por ende de la Constitución en un primer momento respecto hacia el resto de las actividades públicas. Empiezan a surgir preguntas importantes en el sentido de ¿es factible? ¿Es posible? ¿Es normal? ¿Cuáles son los límites? Etcétera, de la presencia constitucional en las actividades de todo el orden jurídico o de todos los operadores jurídicos, por una parte, y particularmente respecto de ciertos sujetos que no habían sido considerados autoridades en materia de juicio de amparo. Los precedentes los podríamos mencionar, son aquellos precedentes que tuvieron que ver con la Universidad Nacional, unos casos de un alumno que fue expulsado de la universidad,
Y la pregunta es, ¿puede ser la Universidad Nacional autoridad para los derechos de amparo cuando toma una acción unilateral, desde luego, respecto de un alumno? Después empezaron a aparecer algunos otros precedentes respecto de universidades, de las entidades federativas, después algunos aspectos de los particulares, en fin. Hay un segundo momento muy importante que es el que tiene que ver cuando México adopta hacia finales del periodo del presidente Zedillo la jurisdicción de la Corte Interamericana, y allí ya no solo estamos hablando de los derechos constitucionales, todavía llamados garantías individuales, sino empezamos ya a hablar de derechos humanos de fuente convencional y de derechos humanos de fuente constitucional. Creo que con la reforma de 2011 se da un giro completo en la materia. El artículo primero constitucional, como todos ustedes saben, es un artículo potentísimo, es un artículo que realmente cambia toda la función, todas las posibilidades constitucionales, introduce en el mismo rango jerárquico los derechos humanos de fuente constitucional con los de fuente convencional, genera el principio pro persona, genera las reglas de interpretación de los propios derechos humanos. Sin embargo, todo esto a nivel de los particulares todavía está teniendo una discusión importante. Pero al emitirse la ley de amparo del 2013, perdón, esta ley de amparo ya incorpora algunos otros elementos de la mayor importancia. El artículo primero dice que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten, ya sabemos, por normas generales, por actos de las autoridades federales, locales, etc. Y el último párrafo dice, el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Y el artículo quinto de esta misma ley de amparo, donde se habla de las partes en el juicio de amparo, en la fracción segunda, cuando habla del carácter de las autoridades responsables, dice en su segundo párrafo, para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Si tomamos entonces en cuenta esta definición de la ley de amparo, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿están o no están los notarios, la función notarial, inmersa o contemplada en este segundo párrafo de la fracción segunda del artículo quinto de la ley de amparo? Ustedes, hay una discusión histórica, una discusión importante que me parece que se va a retomar. ¿Qué son? ¿Cuál es, usando el lenguaje tradicional, la naturaleza jurídica del notariado y de los agentes de la función notarial, que son los notarios? ¿Son particulares o son autoridades? Si ustedes son autoridades en el sentido tradicional, histórico, previsto en la misma fracción segunda, es decir, personas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o omiten actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas, pues entonces son ustedes autoridades responsables para el juicio, efecto del juicio de amparo, y por ende sujetos obligados al cumplimiento de todos los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, como es cualquier otra autoridad pública. Si no son ustedes autoridades en ese sentido, voy a decirlo tradicional, son ustedes entonces particulares que realizan actos equivalentes a los de la autoridad. Los actos que realizan afectan derechos y están las funciones de ustedes determinadas en la ley. Y esta me parece que es la pregunta relevante e importante para analizar junto con ustedes esta mañana. Yo creo que no son ustedes autoridades en términos tradicionales, no son ustedes personas que estén investidas de un jus
un ENDI o de funciones de carácter unilateral. Me parece que ustedes son particulares que están autorizados por el Estado mediante la patente correspondiente para efectos de llevar a cabo este conjunto de actividades, insisto, y modificar situaciones jurídicas en este sentido. Bueno, si este es el caso, entonces, déjenme ponerlo en términos provisionales, la siguiente cuestión es si los notarios pueden llegar a ser autoridades o asimilados a las autoridades en materia para efectos de juicio de amparo, ¿en qué casos del conjunto de actividades que ustedes realizan están o pueden estar en esta posición? Yo sé que ustedes, en distintas entidades federativas, y ahora que aparezca el Código Nacional Único de Procedimientos Civiles y Familiares, puede ser que de manera homogénea en todo el país, pueden ustedes tramitar juicios sucesorios al interior de sus propias notarías. También es evidente que ustedes pueden hacer algún tipo de reconocimientos, es evidente que ustedes pueden llevar a cabo ciertas diligencias donde emitan fe pública, etc. Entonces, la segunda cuestión interesante es identificar cuáles de entre la totalidad de los actos jurídicos que ustedes pueden llegar a realizar, pueden afectar de manera unilateral las condiciones jurídicas de los particulares. Es factible que ustedes, y el otro día una persona me planteaba este caso, introduzcan una violación a un derecho de igualdad. Es posible que ustedes generen actos discriminatorios en contra de algunas personas con motivo de la función. Es factible que ustedes tengan que fundar y motivar de manera semejante, si bien no idéntica, pero sí semejante a la que establece el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Estas son, me parece, las preguntas que nos debemos contestar en los próximos meses, meses, para efectos de ir ordenando de nueva cuenta la función notarial. Ya sabemos que de tiempo en tiempo aparecen, dada la importancia de la función notarial, creo que no es una idea de nadie estudiarlos a los notarios ni a lo que hacen, pero sí me parece que es importante que de tiempo en tiempo, o no es importante, más bien es una necesidad que van apareciendo cuestionamientos para ir modelando la propia función. Hace unos años estábamos en la discusión de cuál era la naturaleza jurídica, después estuvimos viendo si eran o no ustedes agentes económicos y cuáles eran las condiciones de su práctica. Ahí Fernando García Sáiz, un libro interesante sobre estos aspectos, cuáles eran los alcances y los límites de sus actividades, etcétera, etcétera. Me parece que el problema ahora es, y por eso quise empezar con un recuento histórico, el saber dónde está colocada la función notarial y la actividad de los notarios en este nuevo mundo que se ha construido a partir de los derechos. Entiendo muy bien que muchos de ustedes dirán, qué barbaridad lo que está planteando este señor. Este señor nos está diciendo que somos autoridades. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que están asimilándose por razones de la evolución jurídica del país las funciones que ustedes hacen a las que hacen otras autoridades en razón, no general, sino en razón de las cargas que nos están imponiendo a muchos en este momento de la vida nacional y prácticamente del mundo, con motivo de la inserción de los derechos humanos en la totalidad de estas actividades. En otros países del mundo está sucediendo lo mismo. Seguramente ustedes, si ven los libros que se publican en España o en Argentina o en fin, en Colombia, en países cercanos a nosotros, ya no digamos otros de Europa continental o de los propios Estados Unidos, se darán cuenta que hay una creciente constitucionalización de las funciones y de las actividades de las sociedades en general.
espacios que antiguamente no tenían espacios en los que antiguamente no había una presencia de derechos humanos, empiezan a insertarse, empiezan a colocarse para impedir que inclusive los particulares puedan realizar cierto tipo de actividades. Pueden los propietarios de un club de golf, por ejemplo, o de un condominio, para no irnos tan alto en términos económicos, rechazar la incorporación de una persona en razón de su color de piel, en razón de sus creencias religiosas o no. Pueden los notarios, como intermediarios de esas funciones, negarse a incorporar a una persona, vender una propiedad o asignar un determinado conjunto de acciones en una escritura pública por razón del objeto social de esta empresa, esta sociedad, este club al que me refería, o no pueden hacer. Pueden o deben los notarios, al llevar a cabo un proceso sucesorio en las formas que indiquen los códigos correspondientes y leyes de cada entidad, hacerlo de una forma más o menos discrecional, o tiene que seguir cierto tipo de condiciones que se asemejen más al ámbito espacial, al ámbito jurisdiccional de estas actividades. Yo creo que estas son, en los casos en los que los notarios actúen como árbitros o mediadores, tienen que satisfacer también ciertas condiciones constitucionales, o el hecho de que las partes los hayan elegido, las partes que están desde luego participando en esas operaciones, significa la ampliación de un ámbito de discrecionalidad. Yo creo que estos son temas que yo no tengo las respuestas de todo, desde luego, pero sí me parece que son temas que como actividad vamos a tener todos que ver. Y temo que en algún momento dado, algunos de ustedes, por buenas o malas razones, eso ya se irá discutiendo, tendrán que comparecer en juicios porque fueron demandados por algún particular ante un juez de distrito para efectos de que explique por qué o en qué condiciones se tomaron determinado tipo de decisiones y si las mismas son o no son violatorias de derechos humanos. Entonces, creo que por el tiempo que tenemos, es una hora, por razones que yo tenía un compromiso y lamento no poderme quedar más tiempo con ustedes, pero sí creo que en el tiempo que resta, es lo que yo más o menos había previsto con don Teodoro y con don Fernando, pudiéramos trabajar algunos comentarios, algunas preguntas sobre estos asuntos que me parece, insisto, de la mayor importancia. Y no se trata aquí de ponernos digamos, a rechazar estas cosas. Creo que son el tipo de cambios históricos que se van presentando con relativa frecuencia en el mundo del derecho para transformar distintas actividades. Más allá si nos parece bien o si nos parece mal o nos parece absurdo, son este tipo de cosas que, insisto, aparecen, que hay que identificarlas, que hay que trabajar con ellas y que hay que tratar de ordenarlas de manera tal que una función tan importante como la que realizan los notarios no se vea afectada por las demandas, por las pretensiones de los particulares, y simultáneamente que también la función notarial se vaya adecuando a este proceso de cambio que se está presentando en el país. Entonces, esta sería una primera y muy general presentación del problema, pues para tener la oportunidad de dialogar con ustedes en la forma que lo decida el Colegio de Notarios de Mazatlán, al que mucho agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, querido profesor, doctor Cosillo. A mí me gustaría ceder el micrófono al público, a los participantes, pues para que en atención a lo referido por usted, si tienen ellos algún comentario, alguna pregunta, o les gustaría problematizar sobre alguna circunstancia que pudieran vivir en las notarías, y yo aquí, conforme vayan levantando la mano, pues les voy a ir habilitando el micrófono y la cámara. Creo
que por ahí. Oscar Chávez, creo que me parece que está levantando la mano, ¿sí? El presidente está, Teodoro está levantando la mano, Fernando. Adelante, Teodoro. Doctor, pues es un tema muy interesante que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos tiempos. Una persona que llegue a querer hacer una operación a una notaría, pero que llegue con efectivo a querer pagar el precio de la operación, toda vez que el poder liberatorio pues viene siendo la moneda, pero hay restricciones del uso del efectivo en cuestión del antilavado, de la ley de antilavado. Ahí se pudiera dar algún tema para que alguien vaya a ejercer un juicio de amparo porque se le viola el derecho en un momento dado a los servicios notariales, como lo contempla la Constitución de la Ciudad de México, y con esa limitante los notarios nos vemos obligados a rechazar porque pues, no lo hace conforme se debe hacer. Mire, es una pregunta bien interesante. Déjeme buscar Constitución aquí, porque ese es un tema central que a lo mejor, como ya ve que se van poniendo de moda digámoslo así, los derechos en el mundo pues, se van poniendo de moda y se van generalizando. Efectivamente, en la Constitución de la Ciudad de México, todos sabemos, existe este derecho humano a los servicios notariales. Y yo temo que, o no temo, porque no es un problema de temer, es un problema simplemente de preveo, que esto se pueda ir adicionando en los próximos años. Ahora, ahí es donde está justamente la situación. Yo creo que ustedes tienen la obligación legal de no recibir este efectivo por las razones que usted mismo ha expresado. La cuestión interesante es cómo se da la respuesta. Si yo tuviera que aconsejar a alguien, le daría una respuesta por escrito y fundaría y motivaría mi respuesta. Es decir, el día de hoy compareció el señor fulano de tal, quiso entregar en efectivo el monto de la operación consistente en tanto más cuanto, etcétera, escribir, y he rechazado, o esta notaría, o como se vaya a hacer la redacción, ha rechazado esto en virtud de que los artículos tales y cuales de las leyes tales y cuales impiden este tipo de cuestiones. Yo lo guardaría esa copia en el expediente, le entregaría a él esta copia, insisto, fundando y motivando como si fuera un acto de autoridad. ¿Para qué? Para que en el momento en que esta persona, supongamos, fuera un juez de amparo y el juez de amparo, ante la duda de si esto es admisible o no, si se violó un derecho o no, me requiriera por el informe con justificación, yo acompañaría, decía, yo no le contesté arbitrariamente a este sujeto, yo le estoy dando la respuesta o le estoy acompañando a usted la respuesta que di en su momento. Entonces, la litis, déjeme decirlo así, en el amparo indirecto, ya no sería acerca de si usted dijo, si usted no dijo, ya no sería esa la litis. La litis se concentraría en saber si la fundamentación y motivación que usted dio fue o no fue la adecuada para rechazar esa misma condición. Es decir, estaría yo buscando preconstituir la respuesta ante la eventualidad. No quiere decir que vaya a ser siempre, a lo mejor esta persona se va o va con otro notario o hace la operación de otra forma, ya son ahí muchas posibilidades fácticas, pero yo estaría constituyendo la respuesta para que en su momento, repito, quedara esto debidamente asentado. Imagínese que un juez dijera, pues yo sí creo que esta persona le violaron sus derechos. Ya ve que luego estamos también en un momento, esto no lo dije, pero es muy importante.
la condición de los derechos humanos es tan novedosa en tantos ámbitos que todavía estamos en esos periodos que los hemos visto a lo largo de la historia del derecho, de todos los tiempos, de cierta incertidumbre. Todavía no tenemos muy claras cuáles son las categorías de todos los elementos, de todos los casos, y en consecuencia vemos decisiones que tienen todavía una banda muy amplia entre un sentido y otro. Yo creo que con los años, con los litigios, etcétera, etcétera, esto se va a ir acotando. Ustedes tienen, por ejemplo, una muy interesante ejemplo de lo que estoy diciendo, y me tocó vivirlo en la Suprema Corte, en la discusión histórica de varios años de qué podían hacer los corredores públicos y qué no podían hacer los corredores públicos. Ustedes se acordarán, si los corredores podían hacer A, B y C, o nomás A y B, y si ustedes podían hacer Z y D. Es decir, ese tipo de cosas que empezó siendo así, pues se han ido acotando, y hoy más o menos tenemos claridad en qué sí pueden hacer los corredores y no. Esto es algo semejante. Supongamos que a usted lo demandaran, le dijeran, oiga, usted rechazó efectivo. ¿Por qué lo hizo? Aquí está la respuesta. Fíjese usted cómo estoy siguiendo esto. Simplemente lo pongo por escrito y aquí está mi informe con justificación. Entonces, la discusión en el amparo sería muy interesante, sería esta. Insisto, no sé si usted rechazó arbitrariamente, si el personal de su notaría, esas cosas, digámoslo así, más sociales quedarían desplazadas, y la cuestión central sería, ¿el notario fundó y motivó debidamente ese acto de autoridad o equiparable a un acto de autoridad? Y la litis entonces se convierte en una litis muy correcta. ¿Eso qué derivaría? Uno, que en el peor de los casos al notario le ordenara el juez, en su mismo ejemplo, recibir efectivo. Vamos a pensar que ese fuera el caso. Que el juez dijera, qué barbaridad, en México el efectivo, como usted lo dice, tiene poder liberatorio. Qué barbaridad este señor juez. Bueno, pues entonces usted ya no estaría entre una condición de responsabilidad, porque estaría acatando la sentencia, y cuando viniera la Secretaría de Hacienda, el SAT, quien fuera el caso, decir, mire, yo recibí, en el ejemplo lo sigo corriendo, que usted me planteó, yo recibí este efectivo por orden de una sentencia judicial, acompaño la sentencia y la meto al expediente. Cuando venga el SAT, decir, no se pelee conmigo, peléese con los jueces y generen ustedes los mecanismos para revertir, si es que a la Secretaría de Hacienda o al SAT, insisto, no le gusta el criterio para estos efectos. Entonces, creo que esta sería la forma como de ir, no defendiéndose, porque no lo quiero poner en términos defensivos, sino la forma en la que el notariado podría ir ordenando la discusión de los temas en los que está involucrado. Muchas gracias, doctor. Yo tengo algún comentario. Creo que sí es un área de oportunidad para que los notarios estemos generando acciones preventivas. Porque bueno, yo ahorita estoy aquí en la notaría y no sé si va a llegar ahorita un actuario del Poder Judicial a notificarme una demanda de amparo respecto de la cual pues yo no tengo la infraestructura para estar generando esos informes. Pero más que eso, el nivel de intensidad en la participación de los notarios en las distintas actividades no siempre es la misma. Es decir, cuando participemos en un procedimiento sucesorio, pues la participación dependerá si el procedimiento se inició en la notaría o se concluyó en la notaría, o si el notario se encargó de tales y cuales aspectos dentro del íter procedimental del juicio sucesorio, o únicamente protocolizó la etapa final. Es decir, vamos a estar enfrentados a un montón de situaciones que no las hemos vivido y que yo creo que lo más probable es que no vamos a saber muchos qué hacer. Desde el caso que plantea Teodoro Nemelmeyer, que llega un cliente a la notaría y nosotros pues generalmente no emitimos oficios en los que estemos cumpliendo quizá con todos los requisitos del 16 constitucional, y quizá lo hacemos de manera verbal. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer a manera de cumplir de manera preventiva con todos esos espacios de riesgos frente a eventuales actos? Y ahora recordemos que allá afuera los operadores jurídicos, pues por un lado le traen ganas a los notarios, y por otro lado el gremio de los litigantes pues es muy ingenioso, y esto es un proceso, así como usted comenta, que es una asimilación de una evolución jurídica. Pues bueno, la evolución jurídica también la están viviendo los litigantes y los empresarios,
Yo en realidad creo que estamos entrando a pues a un pantano en el que no sé cómo vamos a salir los notarios. Ese es mi comentario y lo dejo ahí para el público. Mira, Fernando, lo que dices es muy interesante y es verdad. Les cuento esta anécdota. Un amigo mío estaba dando clase en una universidad, de una entidad federativa, pasó lista hace algún tiempo y al terminar de pasar lista, un alumno se paró y le dijo, profesor, no pasó lista. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Pues no está en la lista, compañero. Ah, es que yo tengo una suspensión de un juez para estar en este grupo, no es broma, ¿eh? Y entonces le dijo, a ver, ¿me puede mostrar la suspensión? Sí. Y entonces le pasó la lista, dijo, pasé la lista, está presente el señor fulano de tal, porque trae una suspensión y dice que para todos los efectos legales, él debe estar en esta clase. Esto parece un poco peculiar, un poco chusco, lo que cada quien lo quiera considerar, pero me parece que son el tipo de los elementos que van a presentar. Y dices algo muy importante, Fernando, no es solo el que del lado de los notarios se esté haciendo un análisis, sino que la profesión entera está moviéndose para bien y para mal, con buenos argumentos y malos argumentos, en el sentido o con el ritmo que está planteando o que están determinando los derechos humanos. Yo les cuento algo que tuve como experiencia en los 15 años que estuve como ministro. Había muchas cosas cuando yo llegué que estaban muy resueltas, muy bien resueltas. Les voy a poner el ejemplo más simple de todos, las costas judiciales. Ya nadie litigaba por costas judiciales, pues tenía 50 años diciendo que las costas judiciales eran constitucionales, siempre que pasara esto y pasara lo otro y tal. Cuando viene la reforma del 2011, los litigantes vuelven a plantear costas judiciales, pero no las plantean ahora con los argumentos de violación a garantías individuales del 17 constitucional, sino las plantean ahora a la luz de los derechos humanos del sistema interamericano. ¿Me explico? Es decir, cambiaron el parámetro de referencia. Yo decía, déjenme usar esta analogía, pero viene a cuento lo que dice Fernando, que es como si antes de la reforma de 2011 hubiéramos pasado un cuerpo por rayos X. Bueno, los rayos X nos muestran ciertos cuerpos, dada su densidad, etcétera, pues nos dibujan bien ese cuerpo. Pero después de los derechos de la reforma del 2011 es como si el mismo cuerpo hubiera pasado por un escáner. Dibuja otras cosas. Ya no dibuja los huesos. Imagínense que el cuerpo en el 2010, pues sabíamos dónde estaba la clavícula, el esternón, todo lo que ustedes quieran. Vuelve a pasar el cuerpo, pero ahora vemos todos los puntos. Esto es lo que empezó a suceder. También tenía sus muchos defectos. ¿Por qué? Porque personas que no tenían argumentos jurídicos o no tenían capacidad jurídica para expresar argumentos jurídicos sofisticados simplemente decían, pues se me violó mi derecho humano a la igualdad. Oiga, ¿y cómo? No, a la igualdad, porque en este mundo todos somos iguales. Se tiraban ahí unos cuentos espantosos. Pero lo importante de esto es ver cómo se volvió a reformular todo este asunto. Entonces, en ese sentido, esto es lo que yo he estado tratando de analizar académicamente, teóricamente, y tener la oportunidad de conversar con ustedes, es que me da la impresión que este tema de los notarios crecientemente va a ser si el notario violó o no violó tal derecho en tal o cual acto. Y como decía muy bien Fernando, si tienen ustedes un proceso en el cual llevaron a cabo una asignación sucesoria, bueno, pues alguien dirá, el notario, cuando actúa en el proceso sucesorio, ¿se asimila a un juez o no? Cuando lleva a cabo ciertas actividades, ¿se asimilan o no a las formalidades esenciales del procedimiento del 14 o no? Algunos de ustedes dirán, pues claro que no, otros dirán, pues es dudoso, y los litigantes que estén representando a las partes dirán que claro que sí. Entonces, esto es lo que me parece muy interesante en este momento de la vida jurídica, que muchas de las categorías, muchos de los problemas antiguos, etcétera, los estamos volviendo a revisar para bien y para mal, ¿eh? No crean que estoy haciendo la apología de todo. Ahorita les digo por qué no estoy haciendo esa apología en este sentido. Yo tengo inclusive la impresión de que en algunos aspectos
la calidad del litigio disminuyó. ¿Por qué? Porque se aventaban como escopetazos las ideas de los derechos humanos, y esto suponiendo que simplemente por invocar derechos humanos se generaba procedencia, o por invocar derechos humanos los plazos que ya habían acaecido se podían revivir. ¿Me explico? Ese tipo de cosas empezó a ser como muy desordenado el litigio. Se entiende también como experiencia histórica, más allá de si estamos o no de acuerdo con ello, pero se entiende como experiencia histórica lo que estábamos viviendo. Y este es el contexto exactamente en el cual ustedes pueden empezar a comparecer ante los jueces de distrito, primordialmente, en este tipo de casos. Inclusive, fíjense algo que se me ocurre ahora. Podría alguien decir, oiga, pero si el juez García Sáez llevó a cabo un proceso y en ese proceso asignó bienes y mediante un tipo de resolución, ¿eso es una sentencia definitiva? ¿Es una decisión tomada en un procedimiento seguido con forma de juicio? ¿Eso debe ir al amparo indirecto o al directo? ¿Me explico? Ese tipo de procesos son los que se empiezan a generar, más o menos se ordenan, más o menos se racionalizan, y después de un tiempo tenemos ya una idea de más o menos por dónde van estas cuestiones. Pero sí es previsible, como lo dice muy bien Fernando, que esto lo empecemos a observar en los próximos años. Y más, como decía Teodoro, si en las constituciones de los estados le damos un rango adicional a la función notarial y la hacemos con el contenido de un derecho humano, como está en la Constitución de la Ciudad de México. Yo creo que aquí en la Ciudad de México va a haber asuntos muy particulares porque tiene un estatus también particular. Y hay que recordar que la Corte, además de los derechos de fuente constitucional y convencional, en algunas entidades, cuando las entidades federativas han creado sus propios derechos humanos, obviamente en su constitución local, ha dicho que esos derechos humanos sí vinculan a las autoridades para todos los efectos procesales. Doctor, una pregunta en relación con este fenómeno de la evolución constitucional local. Si en la Ciudad de México el acceso a la función notarial, digamos, es un derecho humano, esto significa que en el territorio nacional existen ciudadanos a los cuales se les trata de manera desigual y no tienen un derecho humano a la función notarial porque sus constituciones locales no lo prevén. Así es, así es. Se generan diferencias. El caso más notable es un caso que nos tocó todavía estar en la primera sala, fue ponencia de la ministra Piña Hernández y se votó por unanimidad en el sentido siguiente: la Constitución del Estado de Michoacán estableció que toda la educación que impartiera el Estado era gratuita. Así pusieron en su Constitución. Una persona le cobran los derechos correspondientes a unos estudios de posgrado en la Universidad del Estado. Esta persona viene en un amparo y nos pregunta, ¿cuándo dice educación que imparte el Estado gratuita? Significa así, gratuita. Y esto significa que yo no debo pagar el derecho correspondiente para recibirla en la Universidad Nicolaita. La respuesta de la Corte fue sí, así es. Obviamente se comprenderán que vinieron todas las autoridades a decirnos qué barbaridad, van a quebrar ustedes la hacienda pública, todo el mundo. Y la respuesta fue, oiga, nosotros no pusimos eso en la Constitución, ¿eh? Ustedes se ponen a poner cosas alegremente, pues háganse cargo de sus cuentas alegres. Si lo hacen para efectos de un beneficio político, para satisfacer ciertas clientelas, yo qué sé, esas cuestiones, me parece que eso es una decisión política. El costo de haber puesto eso, pues ustedes ahora sí que lo van a tener que asumir. Pero a esa persona no se le puede cobrar por haber venido. Entonces, sí puedes empezar a tener desde la fuente local diferenciaciones en esos derechos. Por supuesto, ese derecho no podría contradecir, no podría, y tú lo sabes muy bien, Fernando, no podría contradecir, no podría cuestionar un derecho de fuente constitucional nacional o de fuente convencional. Pero si es un agregado, pues en ese sentido sí se puede. Entonces, imagínense ustedes que algunos estados, por seguir esta idea de la Ciudad de México, aceptan que la función notarial es un derecho.
Desde luego que tiene beneficios, y ustedes lo ven jurídicamente. Ya es una función reconocida, es una función determinada, etcétera, 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 constitucionalmente. Creo que tiene una ventaja también porque se establece algo que desde mi punto de vista aplica al notariado, que son esto que la teoría alemana y después la teoría española, que son las que conozco en ese sentido, llamaron garantías institucionales. Es decir, del lado de los propios notarios, etcétera, también existe un mínimo de configuración respecto a lo que es la actividad notarial. No cualquier cosa vale como actividad notarial, no se puede destruir como cualquier cosa la actividad notarial. ¿Cuál es el ejemplo clásico en este sentido? La autonomía universitaria. La autonomía universitaria no es un derecho humano. La autonomía universitaria o la autonomía municipal es una garantía institucional. ¿Qué quiere decir? Que el legislador no puede disponer completamente de lo que sea la autonomía universitaria. El legislador tiene que respetar un ámbito decisorio que por supuesto es histórico, que por supuesto es cultural, que por supuesto tiene su temporalidad de lo que se considera la autonomía universitaria. Pero ¿qué sucedería si el legislador, a cuento de que está regulando la autonomía universitaria, desaparece la autonomía universitaria? Los sujetos afectados, que son las propias universidades, podrían venir también en un juicio ante los tribunales constitucionales correspondientes, los de México, los de cualquier país, a decir, hey, cuidado, yo tengo una garantía institucional. Esa garantía institucional creo que significa que A, que B, que C. El legislador no la puede desaparecer. Consecuentemente, le pido que a usted, Tribunal Constitucional, que reformule, que dibuje, déjenme decir así, las fronteras, los bordes, los límites de esa autonomía para que el legislador no la despedace. ¿Sí me explico? Tiene una ventaja la garantía institucional del notariado. Tiene la desventaja de que al introducirla por vía de derecho, pues entonces las personas reciben, déjeme decirlo así, una potenciación a efecto de reclamar en el juicio de amparo, que es el medio, ya sabemos todos, de protección de los derechos humanos, lo que consideren que fue un acto indebido de los notarios. Pero aún en los casos en donde no se establezca este derecho humano a la función notarial, las personas, me parece, sí podrían reclamarle al notario el que haya tomado tales o cuales decisiones, como en el ejemplo de Teodoro. Yo vengo a reclamar que no me recibió usted efectivo. Bueno, ya veremos si sí o si no, pero por lo pronto se abrió la reclamación. Fíjese que ahí hay un temita adicional que lo quiero poner a su análisis y discusión del grupo. El notariado mexicano se conforma por un conjunto de leyes estatales que muchas veces dan derechos sustantivos de distinto nivel. No todas las leyes notariales son iguales. Exactamente. Por ejemplo, el tema de la ley de voluntad anticipada y un conjunto de leyes que si queramos inscribir en un movimiento de derechos humanos de cuarta o quinta generación. ¿Qué pasa con los ciudadanos de otras entidades que en sus leyes notariales no se prevén estas figuras y venga un cliente a una notaría y diga, notario, pues usted quiero que redacte mi instrumento público de voluntad anticipada? Y uno, pues con base en el principio de derecho público, de que los notarios únicamente podemos hacer aquello para lo que las leyes nos autorizan expresamente, pues le decimos de manera fundada y motivada, pues que tiene que ir a otra entidad de la República en la que la ley del notariado sí lo prevé. ¿Estamos nosotros ahí introduciendo un trato desigual y hay una eventualidad de ser llamados nosotros como autoridad responsable? ¿O cuál es el tema que vamos a estarnos enfrentando con esta falta de sincronización a nivel nacional de leyes notariales? Es muy buena la pregunta. Yo creo que no existe la posibilidad de que porque en el estado A se diga que sí y en el estado B se diga que no, se den estas condiciones. Lo que sí me parece que vale la pena reflexionar es lo siguiente. ¿Qué sucede si una persona va al notario y le dice no lo que ahí los vecinos de ustedes, no lo que están diciendo Baja California, no lo que está diciendo Sonora o cualquiera de los estados que están cercanos a ustedes, Durango, lo que sea? Oiga, aquí en el estado de al lado, aquí cerquita, aquí más arriba, sí se permite hacer eso porque la ley A o la ley B.
Ahí sí creo que no se podría, porque dirías eso a la fundamentación, sí, oiga, pues eso en el Estado B. Lo que sí podría suceder es que alguien le dijera, oiga, yo creo que conforme al artículo tanto de la Constitución Nacional o conforme al artículo tanto del Tratado Internacional, yo sí tengo un derecho que vengo a exigir frente a ustedes, notarios. Porque entonces sí nos subimos a un plano superior, al plano que está, digamos así, determinando los contenidos de la totalidad. Y este sí me parece que sería un problema interesante. Imaginemos solo, por poner alguna cosa, que en algún momento la Suprema Corte dijera que parte del derecho a la vida es también la posibilidad de terminar con ella. Déjenme poner este ejemplo así, absurdo. Y que dijera, forma parte, y se reconoce el derecho humano, es hipotético todo, quiero que quede muy claro, a terminar con la vida cuando uno considere que bajo ciertas y cuales circunstancias se da. ¿Qué pasaría si este particular llega y dice, la ley del notariado y el conjunto de leyes del Estado de Sinaloa no me reconocen esto? Muy bien, pero la Constitución sí. Y yo quiero que usted, no por virtud de las leyes, sino por virtud de la Constitución y de este derecho humano que tengo conforme a la Corte, quiero que usted abra un procedimiento allí, cualquiera que sea un expediente, porque yo quiero declarar que bajo tales y cuales condiciones ustedes me tendrían que dar este permiso y los médicos ejercerlo y darme un conjunto de medicamentos, lo que sea, para que yo termine con mi vida. Este sí sería un caso bien interesante. ¿Por qué? Porque entonces usted se vería con el dilema de obedezco a una legislación local que no lo prevé o obedezco a una precedente jurisprudencial obligatorio de la Suprema Corte de Justicia y yo hago, lo digo en un sentido respetuoso, malabares jurídicos para ver cómo ese derecho humano lo bajo, lo inserto y le doy esta posibilidad. Este sí sería un problema en el sentido de lo que estás planteando, Fernando, súper importante. Y ahí, más allá de compadecernos o no con la persona, yo creo que la discusión sería, independientemente de lo que dice la Corte, yo no puedo llevar a cabo eso porque carezco de esto. Digamos, esa sería una primera respuesta fundada y motivada. Vamos a pensar que esta persona va al juez de distrito y le dice, señor juez de distrito, vengo a demandar al señor notario tal. ¿Por qué? Porque en el acto tal negó mi derecho a una vida digna, una vida completa, etcétera, y me negó la expedición de una constancia con la que eventualmente los médicos, bajo tales y cuales condiciones, me pudieran privar de la vida. Pues entonces está bien ahí haberlo escrito, haberlo fundado, haberlo motivado. ¿Por qué razón? Pues porque sobre eso va a ser la litis. Imagínense que es un juez de ciertas características, dijera, se ordena al notario que con independencia de que exista o no el caso en la legislación de Sinaloa, se abra un expediente, se recaben todos estos elementos y a esta persona se le dé su voluntad anticipada o cualquier otro tema que esté muy. Bueno, eso ya sería, pero insisto, ya estamos racionalizando, ya estamos ordenando los problemas y no los estamos dejando sueltos para que, como también decía Teodoro, en una respuesta verbal joven yo no le puedo dar, o señor o señora, yo no le puedo dar ese documento. Bueno, entonces es un litigio completamente diferente, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero ahí sí tendría esta función, no por la legislación local, sino por la discusión que tendríamos en términos de derechos humanos en esta cuestión. En el caso de la Ciudad de México podría ser una discusión distinta. La discusión distinta es, si yo tengo derecho a una función notarial, supongo que la función notarial es completa. Entonces, ¿de qué se compone la función notarial en la Ciudad de México? ¿Se compone solo de lo que le está expresamente otorgado o reconocido al notario o a la notaria en las leyes? ¿O se reconoce que el contenido de mi derecho es la posibilidad de incorporar cualquier elemento que aún no estando en leyes pudiera considerarse parte de esta relación entre el notariado y los particulares? ¿Qué sucedería, sin embargo? Que si las jurisprudencias fueran saliendo sobre la Ciudad de México, y aquí viene otro problema muy bonito técnicamente, es las jurisprudencias que se emiten con respecto a la Ciudad de México, en este ejemplo hipotético, ¿podrían empezar a tener aplicación en otras entidades federativas?
con independencia de que no tenga reconocido el derecho a la función notarial en el propio Sinaloa. Esto ya me parece que es una discusión de otro grado, de otro nivel, y decir, bueno, entonces lo que tú decías, Fernando, la función notarial en la Ciudad de México es una porque está contenido y todos los demás, como no tenemos la función notarial, no tenemos ese derecho, o es un derecho que sí está reconocido en la Constitución General y por ende aplica a todos los estados. Ahí va a ser una discusión muy interesante que se va a dar en los próximos años, y creo que ahí quiero recalcar en algo que tú mismo dijiste, porque no solo los derechos humanos están teniendo dinámica, están teniendo tracción en el mundo del notariado, sino también en el mundo de la academia, en el mundo de litigio, digamos, en el conjunto de las subespecialidades que conforman nuestra profesión. Así es, pues en atención a la agenda que el señor ministro nos manifestó al iniciar la conferencia, él tiene sus obligaciones y otros compromisos. No sé si haya alguien de los colegas notarios y demás participantes que gusten hacer algún comentario. Creo que ya estamos a punto de clausurar. Sería ahora sí como la tercera llamada, y si no, le paso el micrófono a nuestro presidente del Colegio de Notarios en Mazatlán, al licenciado Teodoro Lemmelmeyer, para los efectos de la clausura. Y yo agradezco al ministro, ha sido una charla de las más divertidas que he tenido últimamente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. No se oye, Teodoro, vamos a... Ya. Ahí está. Listo, sí, está. Muchas gracias, doctor. Este es un tema muy vigente, muy actualizado, que seguramente nos van a surgir muchas dudas conforme se presenten pues, posibles demandas o algo. Ojalá podamos seguir contando con su asesoría por este medio en el futuro, y pues darle de nuevo las gracias a usted y a todos los que nos acompañaron en esta interesante charla. Gracias. Al contrario, muchas gracias, y sí, estoy a sus órdenes en lo que yo pueda apoyarlos, porque es un tema, además de importante, un tema de gran reto intelectual, ir cuadrando todos estos elementos. Ha sido de veras un gusto y gracias por esta oportunidad. Les mando un abrazo muy afectuoso a todos, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.